Estamos ahí, ¿no? No sé, está en presentación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Bueno, gente, un poquito acá, nosotros queríamos hacer una revisión de un tema, discutirlo con ustedes. La verdad que esta discusión viene de hace muchísimas décadas, no somos muy originales en presentarlo, pero también al mismo tiempo demostrar, digamos, que hay cosas que se están discutiendo hace décadas y que no logramos tener consensos de algunas cosas, y por eso nos pareció muy interesante volver a retomar el tema este de la profilaxis antibiótica en pacientes neutropénicos. Obviamente vamos a tener un caso disparador para presentarles. No es la intención discutir media hora sobre ese caso en particular, sino que es algo que personalmente yo ya lo he vivido en los últimos 3 o 4 años, por lo menos 4 o 5 veces, este caso disparador, y me parece que es un tema que amerita discutirlo también profundamente, nuevamente. Un tema que ya he discutido muchas veces en el hospital italiano por la experiencia que tienen pacientes oncológicos y oncomatológicos. Yo lo quiero volver a retomar, charlarlo con ustedes, discutirlo. Está José Benzo acá del equipo de infectología también. Creo que también hay otros más conectados como para debatir. Claramente nosotros vamos a hacer una revisión de la literatura. Ustedes siempre tengan en cuenta la diferencia entre hacer una revisión sistemática y una revisión narrativa de un Ateneo. Uno cuando presenta un Ateneo, salvo que digamos, yo me lo proponga de acá a un año presentar un Ateneo con una revisión muy extensa, la verdad que nunca vamos a poder lograr hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis propios de un determinado tema. Esto es muy importante remarcar. O sea que claramente la literatura y las cosas que nosotros vayamos nombrando en este Ateneo son claramente sesgadas por quien lo hizo, digamos, ¿no? Y ustedes, eso es una cosa que tienen que prestar atención ustedes, no nosotros que lo presentamos. Esto es una revisión narrativa, no sistemática. ¿Está bien? Nosotros vamos a presentar dentro de esta revisión narrativa revisiones sistemáticas y metaanálisis del tema y algunos que otros papers. Entonces, arrancamos. Acá va a comentarles un poco el caso disparador Maca. Quiero que haya mucha participación del público, incluyendo la residencia, que participa muy poco. Así que los plantas no pueden hablar hasta que no hable la residencia. Bueno, el paciente que vamos a presentar es un paciente de sexo masculino de 58 años de edad, sin antecedentes relevantes, que viene derivado de San Juan por un cuadro clínico de 2 meses de evolución, de simplemente disnea, que progresa hasta clase funcional 3. Le hacen un laboratorio donde se evidencia tricitopenia, posterior a eso una punción de médula, donde se ve infiltración por elementos inmaduros. En la citometría presenta un 75% de blastos, así que le hacen el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda. El 14 de mayo, el paciente ya en nuestro centro comienza el esquema 7.3 con hidarubicina y citarabina. Como intercurrencia temprana, lo único que presentó posterior al inicio de la quimio fue constipación de más o menos 72 horas de evolución. En el día 8 hace un shock séptico con requerimiento de vasopresores e intubación orotraqueal. En esos primeros cultivos se rescata una E. coli y un Streptococcus bovis. El paciente, una vez que cumple tratamiento antibiótico, evoluciona favorablemente hasta que lo extuban, pero unos días después vuelve a presentar un shock séptico, lo vuelven a intubar. En ese momento estaba cubierto con tazobanco. Una vez que se obtiene el nuevo cultivo de una Acinetobacter baumannii, le cambian el esquema a banco-mero, colistinia mica, pero más tarde ese día o al día siguiente fallece. Así que nuestra pregunta hacia el público es, ¿la profilaxis antibiótica en este caso? ¿Sí, no y por qué? Cada postura. Bueno, un poco la idea es hacerlo, digamos, hacer un ida y vuelta con ustedes. Claramente siempre me gusta preguntar en base al background que cada uno de ustedes tenga, el conocimiento previo. Si yo no pretendo, la misión es muy extensa, que ustedes tengan toda la evidencia de este tema que nosotros estuvimos leyendo las últimas semanas. Simplemente me interesa justamente al revés, con su experiencia hasta ahora, con el conocimiento que tienen hasta ahora, lo que han leído hasta ahora, ¿qué opinión tienen sobre este tema? Como caso disparador, no quiero discutir al caso en particular, sino como caso disparador de otros pacientes que pueden tener similares, ¿qué opinan de este tema?
Bueno, no, creo que una vez nosotros lo hablamos y yo estoy en un I, porque si te digo que sí, de respecto a, por ejemplo, que son unos suprimidos severos, vos podés creer que no encontrarlo directamente chocado, pero también si empiezo, yo lo que planteé y le dije a veces, si le doy profilaxis antibiótica previa, no que estoy aumentando un clostridium y que el día de mañana se cura por eso. Entonces, yo estoy en mí ahí, o sea, hemos tenido pacientes que he dicho que sí y otros pacientes que me parece que no los hemos beneficiado por el riesgo de alta presión antibiótica. Te puedo hacer una pregunta, no es teórica, es, vos, vale, Sí. Hoy en día, si vos tuvieses que decir, a este paciente incluso como ejemplo que tuviste acá, ¿cuándo le indicás vos antibióticos? O sea, ¿qué esperás vos para ponerle antibióticos? Para entender un poco también desde ahí la discusión. Bueno, el paciente suponete que, bueno, estaba neutropénico, vos empezaste quimioterapia, digamos que ya está neutropénico, empezó quimio, está neutropénico, ¿qué esperamos para tirar antibióticos al día de hoy? O sea, ¿cómo te manejas vos en la sala? ¿Estás sola? ¿No puedes pedir ayuda a nadie? Manejo hoy en día, yo le pongo antibióticos, el paciente está neutropénico con focos, fiebre. O sea, o fiebre o foco. ¿A qué vos llamás foco? No te estoy tomando examen, ¿eh? O sea, es como para tratar de que la gente entienda un poco. Una lesión en piel que por ahí parezca sospechosa, que tenga diarrea, o sea, nosotros los típicos neutropénicos empiezan con diarrea y por ahí ya nosotros interpretamos que es una neutropenia. Muy bien, o sea, vos, paciente neutropénico en este contexto oncomatológico de alto riesgo, con diarrea, vos ya le pones antibióticos, ¿no? O sea, es un poco el manejo hoy en día que hacemos. Sí. ¿Hay algo antes de la diarrea que vos puedas hacer o indicarlo antes de la diarrea que vos sepas hoy en día o en base a tu sensibilidad como clínico? O sea, ¿vos tenés algo antes de la diarrea para poder indicar antibióticos? ¿O la diarrea dirías que es lo primero que viene para la indicación? No, pero para el público viendo que ya se está poniendo neutropénico y Bueno, yo el paciente ya lo tengo neutropénico, sí. Todavía no tiene ningún síntoma. ¿Ante qué situación, digamos, lo más chiquito posible, vos le empezás a dar antibióticos? Hasta ahora, lo más huevón que nombraste fue diarrea, ¿no? Que lo consideras como un foco. ¿Hay algo, digamos, digamos, como de menor potencia clínica que una diarrea para que vos indiques antibióticos al día de hoy? Hipotensión es de gran potencia clínica. Hipotensión creo que está por encima de la diarrea en cuanto a que es algo muy caballo. Febrícula podría ser, o sea, vos decís un 37,4 lo dudarías. Bien. Me parece, a eso apunta lo que dijo José Luis recién. Algo más chiquito, no algo más severo que la diarrea. Dolor abdominal, que estaría medio ahí a la par de la diarrea, ¿no? Sí, medio a la par. Una molestia abdominal específica. Paciente que estoy constipado, ¿le darías antibióticos? Está perfecto, paciente, ¿eh? No sé, pero por ahí sí los pacientes que empiezan con ese dolor típico de tiquitis. Bueno, ahí sería, con dolor sería con foco también, ¿no? Está como creo que a la par de la diarrea, ¿no? No, ya te digo, no estoy tomando examen. Es un poco también incluso lo que hago yo hoy en día. Por eso saco la tengo digamos, a discusión. Digamos. Uno espera que tenga el paciente dolor, algún tipo de molestia abdominal mínimamente, diarrea, con neutropenia, indicamos tratamiento antibiótico empírico. Hoy en día San Justo, vamos a decir, la mínima está Somica. Bien, excelente. ¿Algún otro paciente que quiera discutir algo? ¿Pepe? No, yo tengo una pregunta. El señor al día 8 que recurre con la bacteriemia esa por la cual él termina y suspende antibióticos y después... No. tuvo antibióticos hasta el día 18. Claro, digamos, él arranca la quimioterapia, digamos, de hecho ya estaba neutropénico, porque el paciente entró pancitopénico con contexto de su leucemia, hace el 7-3, y el día 8 tiene una primera intercurrencia, digamos, primero hace fiebre y horas después se choca y termina en terapia intermedia, intubado. Pero digamos, ¿por qué les pregunto todo esto? Porque nosotros en equipo, digamos, viéndolo los infectólogos, los clínicos, los hematólogos, más allá de que nos haya referido un poquito de constipación, no tenía absolutamente nada, era un tipo deportista, que estaba muy entero clínicamente, no refería absolutamente más nada más allá de la constipación. Entonces por eso les hago esta pregunta para al revés, ponerlos en problemas. Digamos, porque es lo que hacemos nosotros. Esperamos el dolor, esperamos la diarrea. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos pacientes como este y otros, no son la mayoría, y otros, que hacen la complicación
antes de tener una sensibilidad clínica para yo detectar un problema. O sea, hacen la bacteriemia, y algunos se mueren, antes de que hagan alguna manifestación clínica, que yo pueda detectar para poder dar antibióticos. O sea, ese es un poco el problema, me ha pasado fácil, creo que 4 o 5 veces en los últimos años. Por eso digo, no es que abundan estos pacientes, pero me ha pasado y lo he sufrido como médico. O sea, aquí la duda sería, tipo, cubrirlo antes de que cante con lo que sea. Es un poco la discusión de trasfondo de todo esto, sí. Podemos discutir después un montón de cosas, pero quería un poco primero que lo pensaran antes de que yo les dijera las cosas. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Lucas, ya hablaron los residentes. Me imagino que lo van a desarrollar en extenso de literatura, pero este fenómeno nosotros hemos hecho históricamente esperar a que los pacientes se infecten con las neutropenias o con fiebre para ponerles antibióticos. Fue una escuela, creo que no nos ha ido mal, pero hay que decir la verdad que ya desde los fines de los 90 hay trabajo con quinolonas, inclusive en tumores sólidos, con quinolonas. Los pacientes disminuyen la mortalidad. Yo le hago quino, a un sólido le pongo quinolonas, los pacientes disminuyen la mortalidad y no esperan a la neutropenia. En contra de todo eso, viene la presión antibiótica, el desarrollo de resistencia, el desarrollo de clostridium, quemar las quinolonas, quemar antibióticos y el paciente generar todos los gérmenes que conocemos hoy en día que acosan a los pacientes, ¿no? KPCD, gérmenes multiresistentes. Y de eso creo que va a versar ahora, lo que van a hablar en extenso, cuál es la conducta correcta, y es muy difícil porque hay que tomar tantas variables en esta ecuación algebraica de más y menos, pero sí es cierto de que el caso está estudiado hace más de 20 años, los primeros trabajos con quinolonas eran a favor de le doy quimio y le pongo quinolonas, solo veía una parte del fenómeno, una sola parte del fenómeno. Una cosita para agregar, como también disparador de este caso, es que, bueno, este paciente y por ahí algunos otros en tiempo, como dijo, no son la mayoría por suerte, pero, por ejemplo, este paciente en particular era su primera internación, o sea, su inicio de tratamiento, y la bacteriemia que de este evento inicial son gérmenes sensibles en el contexto de un paciente no expuesto a antibióticos. Entonces, eso es lo que nos gatilla a pensar, para después de dar mi opinión, claramente sabrán cuál es, pero este germen que apareció en la bacteriemia eran germes sensibles, multisensibles, enterobacterianos y multisensibles. Bueno, nuestra postura sería plantear, como bien dijo Lucas, una profilaxis con fluoroquinolonas en pacientes neutropénicos de alto riesgo. Es decir, aquellos que tengan un recuento menor a 500 de neutrófilos, que uno pueda prever. Dale, repito. Entonces, lo que nosotros planteamos era realizar una profilaxis con fluoroquinolonas en pacientes específicos neutropénicos de alto riesgo, con un recuento de neutrófilos menor a 500, que uno pueda prever que esa neutropenia dure más de 7 días. ¿Quiénes serían típicamente estos pacientes? Los trasplantes halogénicos de médula ósea y las leucemias mieloide agudas en inducción. Haciendo la revisión encontramos guías a favor, una de las más reconocidas es la de la ASCO y la otra es la NSCN. Esto es a modo ilustrativo, digamos, no es para que se pongan a leer, pero lo que queríamos mostrar con esto es que hay guías en donde a grandes rasgos le encontramos como una gran digamos, tendencia a estar a favor de la profilaxis. De hecho, 5 de 6 guías lo recomienda, y después había una en especial, no sé si tiene tanta relevancia, creo que se apagó. ¿Hola? Se apagó. Bueno, lo que queríamos decir conceptualmente era que la gran mayoría de las guías estaban a favor de realizar la profilaxis. Entonces la pregunta sería un poco con respecto al tema del timing. ¿Cuándo iniciar y cuándo discontinuar? Si se te apaga este botoncito rojo, lo vuelve a prender. Hola, hola. Bueno, entonces, con respecto al tema del timing, se apagó. ¿Es que se escucha más clara? Sí, sí. Perfecto, ¿eh? El que se escucha afuera es en la cámara. Yo escucho perfecto.
El otro micrófono. Ahí se escucha. Bueno, mientras me escuchan desde allá. Bueno, entonces, volvemos con el tema del timing. La cuestión es que no es un tema muy del todo estudiado. Algunos plantean el inicio el primer día de la quimioterapia, algunos el día posterior a la terminación de esa misma quimioterapia, y lo que sí es común es discontinuar el tratamiento de la profilaxis cuando la neutropenia o resuelve o el paciente intercurre con fiebre y uno tiene que plantear un tratamiento empírico dirigido hacia ese foco. Ahora, con respecto a la evidencia... Bueno, eso que recién ahí les mostraba Mary, que es exactamente esto que tenía el logo del UpToDate, es básicamente la típica búsqueda que uno hace velozmente en el famoso UpToDate, que dice exactamente lo que ustedes ven ahí. Digamos, los autores, digamos, que hacen ese artículo del UpToDate están a favor de indicar profilaxis con quinolonas en pacientes neutropénicos de alto riesgo, que son básicamente trasplantados sin inducciones de leucemia. Te nombra guías a favor. Nosotros también, como para no quedarnos solamente con el UpToDate, vimos otros artículos. Este es un artículo, si mal no recuerdo, 2016-2017, es de los más modernos que hay. Es una revisión sistemática, que después vamos a nombrarla con la evidencia también, que hace una revisión de cuántas guías lo recomiendan. Y a mí me llamó la atención, yo pensaba que era al revés, la enorme mayoría de las guías lo recomiendan, en los de alto riesgo, no los de bajo riesgo. Después vamos a ir a eso. Eso me llamó la atención. Solamente una creo que está en contra de las 7 guías que nosotros leímos acá, cuando hace la revisión, un artículo que es bastante crítico de esto. Nosotros, obviamente, como para no quedarnos con lo que dice el UpToDate y también aprender digamos, a revisar literatura, habiendo hecho una búsqueda independiente, por suerte la verdad que llegamos a los mismos artículos o parecidos a los que nombra el UpToDate. Este es uno muy famoso, es una revisión Cochrane del 2012. Vamos a ver una del 2016-2017, que es ese artículo que vieron ahí, y otro del 2006 más viejito, pero solamente para mostrar un concepto y nada más. Arranco con el Cochrane. A mí el Cochrane, digamos, siempre cuando lo leí me pareció el más robusto de todos, en cuanto al N y a la cantidad de trials que consideraba. Esta revisión sistemática y metaanálisis Cochrane involucraba a más de 100 trials. Obviamente ustedes saben que dependiendo del outcome que se evalúe en la revisión sistemática, obviamente no siempre va a incluir cada outcome los 100 trials. O sea, a través hay trials que no evaluaron determinados outcomes. Pero básicamente, en general, más de 100 trials estaban evaluados dentro de la revisión sistemática. La crítica, ya les digo, digamos, yo intento hablar en forma no sesgada, pero la crítica que se le habla, estoy hablando de cosas a favor y en contra, que se le hacía al Cochrane de esta revisión sistemática, es que, fíjense, ¿de qué década vamos a hablar? Que tenía trials de la década del 80 incluidos en la revisión sistemática de Cochrane. Es una de las grandes críticas que se le hacen, obviamente los que están más con una postura en contra de la profilaxis, a esta revisión sistemática de Cochrane, que incluye metaanálisis desde la década del 80 a principios incluso, hasta el momento que se hizo 2012-2010. También quiero hacer quiero hacerlo de forma académica para que los chicos también de la residencia aprendan a ver este tipo de trabajos, que es súper interesante, y muchas veces estamos menos habituados a ver esto que trials a secas. Bueno, primero mostrarles que siempre generalmente las guías Cochrane tienen un resumen de evidencia, perdón porque me vuelve loco esto de la... Ahí está. Tiene un resumen de evidencia en las primeras hojas. Es decir, si ustedes ven una guía Cochrane, tiene cientos de hojas, pueden ser 200 hojas una revisión Cochrane. Pero uno tiene que aprender a leerla estratégicamente, y si a uno le interesa mucho el tema, tal vez se comerá las 200 hojas. Pero es algo que en nuestra práctica habitual es bastante complejo eso, ¿no? Entonces, realmente ustedes van a encontrar un resumen de evidencia inicial en la revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, que es exactamente lo que ustedes ven acá. Los outcomes principales que evaluó esa revisión sistemática, obviamente, digamos, los valores estadísticos, digamos, lo que vendría a ser algo así como los promedios ponderados de ese outcome, de la revisión sistemática, y qué nivel de evidencia con evaluación grade tiene ese outcome, con esa evaluación que hicieron ellos en ese momento. Acá, a grandes rasgos, lo que se van a encontrar es que este es uno de los trials que encuentra, como dijo Lucas anteriormente, una disminución de la mortalidad, con un riesgo relativo de 0,66, como si fuese protector tomar profilaxis con levofloxacina en estos casos. Esto es global, no incluye
no, después vamos a ver división alto riesgo, bajo riesgo, esto es global. Globalmente, la prevención, la profilaxis con antibióticos en contexto de neutropenia, aparentemente tiene un riesgo relativo de 0,66, protector, disminuye la mortalidad con un intervalo de confianza que no toca el 1. Cuando ellos evalúan el grade, que básicamente no lo vamos a nombrar ahora, pero es una forma, es mucho menos complejo de lo que parece esto, hay 5 o 6 puntos que siempre uno puede evaluar para ver si la evidencia es buena, mala, regular. Que ellos hayan evaluado con el sistema GRADE que la evidencia es de alta calidad en disminución de mortalidad, habla de que es muy difícil que con futuras investigaciones esa evidencia sea volteada. Esto es algo interesante como concepto de las revisiones de Cochrane. Eso es lo que ven ahí. No voy a decir todo con tanta puntualidad porque no tiene sentido, pero otros outcomes que se evaluaron son fiebre y bacteriemia. Y en todos fue estadísticamente significativo a favor de la profilaxis con respecto a placebo. Bien, ¿hasta acá están perdidos lo que dijimos? Esta es un resumen de evidencia de lo que dice el Cochrane. Este es el outcome, básicamente, que está siendo evaluado. Mortalidad general, fiebre, bacteriemia. Estos son los riesgos relativos, todos digamos, con protección, todos por debajo del 1, y con intervalos de confianza que no tocan el 1, lo que habla de la significancia estadística. Y por otro lado, acá ven la evaluación GRADE, en donde dice que mortalidad tiene una altísima evidencia a favor de esto que ellos están diciendo, moderada en fiebre y altísima en bacteriemia. Eso es un poco el resumen de evidencia que les quería mostrar. Igual lo vamos a repetir tantas veces y voy a mostrar diferentes cosas para aprender algunas cosas. Esto lo que ustedes ven es el famoso forest plot de los metaanálisis. Y tiene 200.000 forest plot el estudio, yo elegí algunos para hacer más visual esta presentación. Ustedes lo que ven acá es, primero, ¿de qué está hablando? Está hablando de una profilaxis antibiótica versus el control versus no hacer, o placebo, y en este caso es un subgrupo de este análisis, que es la profilaxis con quinolonas versus placebo o no intervención. Se entiende que muchas veces el quinolona versus placebo va a ser un estudio probablemente doble ciego, en donde al control le doy un comprimido que no sabemos qué es, y a la intervención le doy un comprimido que tampoco en el momento vamos a saber qué es, y la no intervención normalmente abiertos, en donde la persona sabe que está recibiendo un comprimido y otra persona sabe que no lo está recibiendo. Bueno, en todo ese combo de trials que han encontrado, ustedes acá en la parte izquierda van a encontrar todos los trials, digamos, que están incluidos en este metaanálisis. Y después, ¿qué es el gráfico básicamente? Cada una de estas rectas horizontales, con el puntito en el medio, solamente están mostrando de cada trial cuál es el riesgo relativo y cuál es el intervalo de confianza de cada uno de esos trials. Lo que hace, digamos, el metaanálisis, básicamente, es como hacer una medida sumaria de estas cosas y generar ese rombito al final, que no es más ni menos que un riesgo relativo con un intervalo de confianza colapsado gracias al N más grande que se pudo meter dentro del metaanálisis. Es como una especie de promedio ponderado de todo lo que yo veo arriba de los trials individuales. Y lo que muestra es que el rombo, en cuanto a mortalidad, está digamos, por debajo del 1, y que el rombo tampoco toca el 1, lo cual habla de la significancia estadística a favor de la disminución de la mortalidad. ¿Alguno se perdió con esto? Es interesante, mírenlo visualmente, como cada rayita es un trabajo. Casi, excepto dos, que no tocan la raya vertical, todos la tocan. Excepto dos, que yo puedo decir el primero y el cercano a pieza y uno que no la toca, no todos la tocan. Individualmente casi todo ninguno es significativo, pero sumando entre ellos evidencia, el rombo final no toca la raya vertical. Entonces el concepto del metaanálisis como gana potencia de sumar evidencias, todas que parecen tendencia a favor, tendencia a favor, tendencia a favor, suma evidencia en un metaanálisis y no número el rombo de abajo, que no toca la raya. Pero si los miro todos están, casi todos son significativos. Totalmente, bueno, esto que dice Lucas es interesante, de paso me había olvidado y se los comento ahora, no lo voy a volver a repetir después en todo el resto. Esto que ustedes ven acá, que es el I cuadrado igual a 7% y la P igual a 0,38, me está hablando de la heterogeneidad de esta evaluación de este outcome particular. Digamos, heterogeneidad, para que ustedes entiendan,
si yo tuviese mucha heterogeneidad, lo que me está diciendo es que cada trial que fue analizado en ese metaanálisis, en ese outcome, los trials entre sí son muy heterogéneos. Es decir, me comparan vacas con chanchos. Por lo tanto, cuando la heterogeneidad es alta, hay que agarrar entre pinzas lo que te está diciendo el metaanálisis. Si vos me comparás 2 vacas con 2 chanchos con 2 cabras, y tal vez yo tengo un resultado para un lado o para el otro, pero tal vez habría que ver qué importancia tiene ese resultado en un contexto donde estoy comparando cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, siempre cuando uno evalúa esto, evalúa la heterogeneidad de los estudios. Hablar de un I cuadrado del 7% habla de una bajísima heterogeneidad. O sea, habla de que los estudios son muy homogéneos que se han comparado, lo cual es bueno. ¿Se entiende? La P igual a 0,38, no vamos a discutirlo ahora, es una forma similar al I cuadrado de evaluar heterogeneidad, y en este caso es uno de los pocos casos en los cuales a mí, en la estadística, me interesa que sea por arriba de 0,05, no menor a 0,05. Porque lo que me está diciendo ese 0,38 es que justamente los estudios son homogéneos. Pero eso, no quiero que se mareen con eso. ¿Está bien? Son 2 formas de evaluar lo mismo, es mejor el I cuadrado. ¿Está bien? O sea, una heterogeneidad de 7%, de I cuadrado de 7%, es muy baja la heterogeneidad, lo cual me gusta, está bueno. Le creo más todavía al outcome y a este metaanálisis. Bien, voy a pasar rápido. Ustedes van a ver diferentes tablitas. Esto en realidad es un análisis de subgrupo, de un subgrupo en donde se evaluó antibióticos versus placebo o no intervención. Yo les puse el subgrupo de quinolonas. Ustedes después tienen la posibilidad de ver cada uno de los antibióticos. José sabrá, digamos, que había una época también en que hoy en día no se practica, eso sí que no se practica, es la profilaxis con Bactrim. También se evaluó, y graciosamente también, fíjate, no, en este caso no, tocó el 1 y no era significativo. No sé si es por este motivo que no se usa más el Bactrim, claramente, pero hoy en día no se lo usa más. Igual no voy a pasar la discusión por ese lado. Pero vos tenés diferentes subgrupos en donde se ha evaluado Bactrim versus placebo, quinolonas versus placebo, otro antibiótico versus placebo, y cada uno de esos subgrupos habla de algo en particular. Y también con esos subgrupos puedo hacer una medida sumaria de todo. ¿Está bien? Era para mostrárselos nada más, no voy a meterme particularmente con cada uno de ellos. La medida sumaria dio a favor de la profilaxis. Y el subgrupo quinolona dio a favor de quinolona. ¿Está bien? El Bactrim, por ejemplo, en este caso, que es el 1.2, y está tocando el 1. Por lo menos no dio estadísticamente significativo. ¿Está bien? Esto quiero mostrárselos. A mí en el momento que me enseñaron un metaanálisis, me insistieron mucho con este funnel plot, pues decís, ¿qué es esto? Es el gráfico de embudo famoso, que es algo que uno debería ver siempre que ve un metaanálisis y un outcome en particular. Esto a grandes rasgos, lo único que quiero que entiendan es que esto sirve para evaluar si hubo, digamos, un sesgo de no publicación. Básicamente, che, esto es de Cochrane. ¿Me cagaron o están haciendo bien las cosas? Entonces ellos están obligados a ponerte el funnel plot y ver, digamos, si este embudo tiene distribuido a cada lado del embudo, cada lado me refiero, toman esta línea vertical y toman estas dos partes simétricas de este embudo. Uno lo que quería evaluar es que haya igual cantidad de estudios de un lado y del otro, abajo y arriba. Si yo les preguntara, ¿es simétrico? O sea, cada uno de estos puntos representa un estudio. Si yo tengo igual distribución de ambos lados, tanto abajo como arriba, y de derecha a izquierda, hablaría a favor de que no hay sesgo de publicación, y para eso sirve el funnel plot. Si ustedes me dijeran, ¿está igualmente distribuido de los dos lados? O sea, ¿ven como cierta simetría en este embudo? A vista rápida sí. Bueno, para eso sirve, para tener una vista rápida, no va a tener una simetría perfecta. Pero tanto arriba como abajo hay una distribución de ambos lados que es pareja de los estudios. No me quiero explayar más con esto, pero básicamente el funnel plot también nos marca que los tipos, no hubo sesgo de publicación en los estudios que han considerado. Han considerado todo tipo de estudio de la literatura, grandes y chicos, con resultados para un lado y para el otro. Eso significa básicamente esto. No importa, es para que no se asusten cuando lo miren. El concepto es que históricamente, ocurre muchas veces que los investigadores, cuando un estudio da resultados positivos, hacen mucha más fuerza y entusiasmo para publicarlo, cuando el estudio dio negativo. No mostró el resultado espectacular que esperaban encontrar. Por ejemplo, el resultado de los sería que incluyan a la autoridad. No le dio nada, Entonces, se
pone mucho menos entusiasmo que fortalece ocultar los resultados negativos y los positivos. Entonces, yo estoy intentando sumar evidencias y las evidencias que dan en contra, no las publico, y las que dan a favor, siempre las publico, y es tener lo que llaman los efectos negativos. Este es el combate contra ese tipo de errores. Además, sinceremos, no, por lo que dice Lucas, no, a todos nos gusta la P significativa. Nosotros mismos estamos como sesgados a que si la P no es significativa no queremos publicar las cosas, ¿viste? O sea, a todos nos pasa, es como normal pasa eso. Bueno, esto un poco trata de atacar ese punto, como para ser sinceros con lo que se está analizando. Acá, básicamente, rápidamente, se hizo un análisis de subgrupos también por patología, y acá lo llamativo, después vamos a discutir el tema de bajo riesgo, alto riesgo y ese tipo de cuestiones, es que todos los grupos, incluyendo los linfomas, los tumores sólidos y los oncomatológicos de alto riesgo, todos la mortalidad dio a favor de la profilaxis en forma significativa, estadísticamente hablando. Después vamos a ver que hoy en día ya está como que el mundo ya se puso de acuerdo que el bajo riesgo no tiene mucho sentido. Pero después eso lo vamos a ver. O sea, el linfoma y... No, después voy a tener una filmina que va a quedar claro. El linfoma, el tumor sólido. Si estamos discutiendo alto riesgo, imagínense esos. Hoy en día el mundo ya más o menos se puso de acuerdo en que no sería una buena idea. Después lo vamos a ver. Fíjate igual, el 1-2, son 0,48, no llegamos a... Exactamente. Exactamente. Bueno, esto lo voy a pasar más rápido, eso era como para que tenga una introducción de cómo se ven estas cosas, porque la verdad que me parece que suma mucho. Estas son infecciones, básicamente, asociadas a mortalidad. Este es otro outcome que también da, digamos, como la profilaxis como factor protector en un contexto de neutropenia. Básicamente disminuye las infecciones. Yo volví a ponerle de quinolonas, igual hay muchos subgrupos. Este es otro forest plot que habla de cuadros febriles a favor de quinolonas. Los pacientes que reciben quinolonas tienen menos fiebre que los pacientes que no las reciben. Siempre viene el rombo, ¿no? El outcome que dije antes, para que tengan como visualmente qué es lo que dio, digamos, el metaanálisis de ese outcome. Bien, esas son las cosas buenas, ¿no? Yo elegí algunos outcomes, hay miles de outcomes, mortalidad, fiebre, infección. Ahora, todos me van a decir, che, pero hasta acá venías bastante sesgado, porque me está diciendo solamente lo bueno y lo malo, y todos ustedes se van a preguntar, como dijo Lucas antes también, José después lo va a explayar. Hay una pata, Valentina lo dijo también, o sea, hay una parte que es también evaluar la parte negativa de una maniobra terapéutica. ¿Cuál es? Bueno, vamos a los efectos adversos. Los efectos adversos, si uno ve quinolonas versus placebo, da 1.51 y no roza el 1. No toca el 1. Esto ya no habla de un factor protector, sino habla de un factor de riesgo. O sea, aumenta el riesgo usar quinolonas que tengan más efectos adversos. Entonces, sí, bueno, parece obvio eso. Bueno, pero hay que decirlo. Cuando uno lee metaanálisis más profundamente y uno va a buscar esta información, con lo que nos encontramos es que produce más efectos adversos gastrointestinales. Básicamente es lo principal. ¿Quieren algo más fuerte todavía? Bueno, los efectos adversos que llevan a una discontinuación de la profilaxis por culpa del efecto adverso. ¿Ya? Efectos adversos un poco más serios. También, obviamente, el que recibe algo va a tener más riesgo que el que no lo recibe. Por ejemplo, las quinolonas, un riesgo 2 veces mayor en los pacientes con quinolonas que a los que no recibieron quinolonas, con un intervalo que no toca el 1. Por lo tanto, sí, definitivamente también aumenta el riesgo de efectos adversos que han llevado a una discontinuación, es decir, que fueron más severos que solamente tener un poquito de dolor de panza. Y por último, acá está el famoso de la resistencia bacteriana, que ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que los pacientes que recibieron, digamos, profilaxis en general, tuvieron un riesgo 1.47 veces mayor, en forma estadísticamente significativa, que los que no recibieron a tener más resistencia, digamos, bacteriana. Y esto, lo que ellos evalúan solamente acá, es resistencia a las propias drogas que se dieron. O sea, no evalúan MBL, KPC, EBR, evalúan particularmente en este metaanálisis que obviamente generó más resistencia a las quinolonas, al Bactrim, etcétera, o a lo que se haya usado. Lo llamativo igual que este metaanálisis igual en quinolonas no logró llegar a la significancia estadística con respecto a resistencia bacteriana a quinolonas. Lo que se encontró es en general en el grupo que recibió profilaxis, sí se encontró
el suficiente poder para encontrar una diferencia y ver que los pacientes con profilaxis tenían más riesgo de desarrollar, digamos, resistencia a ese antibiótico que se le daba al paciente. ¿Se entiende? No se evalúa KPC, EBR, MB. Bien. Acá les muestro, por ejemplo, el forest plot de quinolonas y resistencia a quinolonas, y lo que ustedes ven acá, a diferencia de los anteriores que yo les venía mostrando, es que el rombito sumario ese, el promedio ponderado, toca el 1. Es decir, como que no logran terminar de estadísticamente encontrar en forma significativa que las quinolonas produzcan más resistencia, digamos, bacteriana. Pero sí cuando hacen digamos, el total por cualquier tipo de antibiótico. ¿Está bien? Entonces se los muestro porque es real y está en el paper. Entonces, siempre, acuérdense que cuando uno ve un metaanálisis, el metaanálisis siempre va a terminar con una recomendación, y de hecho hay que hacerlo. Para que esté bien hecho el metaanálisis, uno tiene que recomendar, con todo esto que hice, ¿qué puedo recomendar como autor? Tal cosa. Y ellos recomiendan, básicamente, como que no les quedan muchas dudas, de que los pacientes oncomatológicos de alto riesgo, sí, digamos, no tienen demasiadas dudas en que habría que hacer profilaxis. Ahora, como que dejan, como medio abierto, más allá que se encontró información a favor, los linfomas y los oncosólidos, más que nada porque justamente en estos había mucha heterogeneidad entre los trials que estaban incluidos. Por lo tanto, ellos no logran terminar de cerrarlo y dicen, necesitamos futuras investigaciones. Ahora, es como que la recomendación en oncomatológicos, ellos están a favor fuertemente de recomendar profilaxis. Ese es el concepto general de este Cochrane. ¿Es el más nuevo de todos? No, es del 2012. Hay otro que salió después, que es el del 2016, 2016-2017, no recuerdo bien qué es este, por ahí debe andar, 2018, en el que ustedes van a encontrar un par de diferencias que quiero que empiecen a leer estas cosas con cuidado y con detenimiento. Ellos no encontraron una diferencia en la mortalidad. ¿Hay algo que les llame la atención de este gráfico? Acá dice Luismi, el rombo toca el 1, el sumario, como el promedio ponderado, toca el 1. Por lo tanto, no han logrado ver que la profilaxis disminuye la mortalidad. Y este 2017-2018, usted dice, che, es más nuevo que el anterior, que era 2012, y que consideraba trials de la década del 80. Este consideró trials solamente del 2000 para adelante. O sea, tiene a favor que son más nuevos, pero ¿ven algo raro en el análisis de este forest plot? ¿Que llame la atención? Bueno, si el consejo de Lucas, con la línea vertical, tocar todos los trials, creo que la mayoría de la línea vertical toca los trials, uno solo no toca la línea vertical. No sé si está ahí por ahí la heterogeneidad, pero no parece ser muy heterogéneo. ¿Dónde está? Perdón, ahí está, el I cuadrado. Es decir, no hay heterogeneidad. O sea, visualmente ya parecía que no había heterogeneidad. ¿Okay? Están los pesos. Este no lo vi con mucho detenimiento. Están los pesos, debe estar en otro lado. Yo solamente puse forest plot y tal vez falta información. Es verdad que el Cochrane está más claro, el N total por grupo, eso está más claro. Acá no lo, es verdad, no estoy viendo el peso, ¿verdad?, de cada estudio. Hay una cosa que quiero mostrarles que es muy importante, que vean esto. ¿Ven como que está dividido el forest plot en dos partes? ¿Lo ven eso? Que hay un rombito azul arriba, un rombito azul abajo y otro rombito azul. Que hay tres azules, ¿lo ven eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encantó. ¿Qué está diciendo Mati acá? Arriba, subgrupo trials. Abajo, subgrupo observacionales y el sumario de todo. La gran mayoría de los estudios de este metaanálisis son observacionales. No son trials. O sea, para el obsesivo de la investigación, el observacional nunca va a llegar a ser un trial y con justa razón. Por muchas cosas que no vamos a discutir en este momento, sí, la mayoría de las cosas de este estudio no son trials, son observacionales. Entonces hay que agarrarlo también con pinzas. O sea, hacer un rejunte de observacionales no es lo mismo que hacer un rejunte de trials. Tiene otro peso también desde el punto de vista de la evidencia científica. Bien, eso es realmente que hay que observar. Y este metaanálisis no logra encontrar algo distinto al de Cochrane, es decir, las infecciones son significativamente más bajas en profilaxis, al igual que los episodios de fiebre. ¿Está bien? Lo que ellos discuten es, yo no encontré mortalidad. Ahora, la contra de este, como así el otro tenía artículos del 80, decir, ¿qué onda esto? Bueno, estos tienen muchos artículos observacionales.
Y cuando vamos, esto se explaya más, porque obviamente es un artículo más, obviamente, más con una tendencia en contra de la profilaxis. No quiero meterme en este despelote de la profilaxis, de la resistencia bacteriológica, pero básicamente lo que dicen es que hay información como que no les termina de cerrar, no pueden concluir profundamente en el tema de la resistencia, y también como que requiere otro tipo de análisis futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente para resumirlo. Hay una cosa acá que me llamó la atención, los primeros 2 renglones, les tiro nada más, es, en la mayoría de los estudios hay un reporte de claramente aumento de prevalencia de resistencia bacteriana. Eso intuitivamente uno pretende que vaya a ocurrir eso. Pero, por ejemplo, hay cosas como contrapuestas, como por ejemplo, ven en un estudio de Estados Unidos, que mantuvieron la profilaxis de 2003 al 2012 con quinolonas, pero como que vean que justamente como esa variable se mantuvo constante, no entienden por qué la resistencia bacteriana en el hospital hacía curvas de valles y picos. Igual. O sea, como que por momentos era más alta, por momentos más baja, y la profilaxis siempre era una variable constante. Nunca la dejaron de hacer. Entonces hay cosas como que no terminan de cerrar en cuanto a la resistencia. Y esto último estudio que les muestro, que no quiero que se aburran porque quiero ir al debate, que pobre José vino acá, quiero que también charle un poco, es, esto es simplemente para mostrarles, es un estudio más viejo que el Cochrane, es de 2006, pero para mostrarles los famosos NNT, que muchas veces dan, con un solo número, dan una noción muy rápida del beneficio de una intervención. ¿Y qué significa esto? Más o menos acá lo que habían visto, que son números similares a los que encuentran después, o sea que son representativos, pero acá lo encontré muy bien ordenado, es que los pacientes de alto riesgo, para yo evitar una fiebre, yo tengo que profilactear a 5 pacientes. Para yo evitar, sería este el primer punto, ¿no? Para yo evitar una infección documentada, tengo que tratar a 6 pacientes con profilaxis, y para evitar una muerte tengo que tratar a 43 pacientes. Ahora, cuando voy a los de bajo riesgo, que yo creo que es por eso la tendencia, digamos, desapareció posteriormente, o sea, si ya está discutido en los oncohematológicos, imagínate los linfomas, los de bajo riesgo, linfomas y sólidos, fíjense que los NNT son terriblemente más grandes. Es decir, yo para evitar un episodio febril necesito tratar a 23 pacientes con profilaxis, para evitar una infección documentada necesito tratar a 13 pacientes, y para evitar una muerte 132 pacientes en los sólidos y linfomas. De acá creo que desde la evidencia viene la idea de que hoy en día está desestimado mundialmente, digamos, profilactear pacientes sólidos o linfomas. También viene de estos números. Yo los invito, es más, yo les iba a preguntar acá en vivo en directo si ustedes recordaban, yo les invito a analizar, igual, los NNT de la mayoría de los tratamientos y se encontrar una sorpresa. Son terriblemente monstruosos. O sea, los NNT normalmente. De hecho, yo les iba a preguntar si alguien se acordaba el NNT de la dexametasona en COVID, por ejemplo. No lo sé, lo pregunto. No, pero ese es chico. Ese es chico. Por ejemplo, ¿no? Para comparar. El tocilizumab es 25, pero la dexametasona para mortalidad en ventilados es 3 o 4. Y para no ventilados, 5 o 6. Una cosa así, es chico. Pero el tocilizumab es 25, por ejemplo. Por ejemplo, hay, para tener, digamos, números. Igual, ya les digo, no es lo más común ese número en la medicina. Lo más común en la medicina, muchas cosas de las que ustedes usan tienen NTs monstruosos. O sea, no es lo más común, está diciendo Lucas, de 3 o 4 pacientes de examinación y COVID. No es lo más común. Sí es mucho más común tener números como muy grandes de NNT. Se van a encontrar muchas sorpresas. Después analícenlos cuando ustedes lean algo, o calcúlenlo ustedes, que después podemos ver cómo se calcula. La verdad que se van a encontrar con sorpresas. Cosas que hacemos que tienen NNTs terribles. Bueno, pero esto para que tengan en cuenta un concepto más. Agus, Sí, perdón, ¿quién habla? no, hablando de eso, de los NNT, otro clásico que tienen que ver para los residentes es el del beneficio de las estatinas para prevención primaria y secundaria cardiovascular, ¿no? Eso también es bastante ¿Vos recordás interesante. más o menos, Funto, los números? ¿Los recordás más o menos? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero son como, no eran como 200, una cosa así, un Sí, número puede que ser no era terrible. muy... Totalmente, totalmente. Está buenísimo. Ya estoy terminando, lo juro. Y ahora entramos en la parte importante y nos matamos un poco. Preguntas al público que yo hago. De hecho, hay cosas de historia de la medicina que yo no conozco del hospital. Una primera pregunta que le hago al público, me gustaría que opinen los residentes, igual también yo ya sé que Lucas va a opinar, acá Benzo va a opinar, o sea, pero los residentes, por favor, que quiero ver también qué opinan. Una primera pregunta que le hago al público es si indicaría profilaxis antibiótica a los pacientes neutropénicos de alto riesgo. Ni siquiera me meto en los linfomas y los sólidos, que ya bastante se sabe que, o la gente no lo hace y mundialmente está como medio reconocida esa evidencia. En contra. Justifique su respuesta, ¿no? A la marchanta.
Y si contesta que sí, puede ser que no, pero si contesta que sí, si usted haría una conducta a caballo, tipo, le indico a todo el 84 profilaxis, o analizarían caso por caso, que también es otra posibilidad. Después le pregunto si conocen algo de la historia de la medicina del italiano, o sea, si conoce cómo fue la experiencia en el italiano, que algo José ahora nos va a comentar, y cómo fue el manejo en la última década. Yo entré en el 2010 y todavía se hacía, unos años después, también José tiene mucha experiencia en eso, medio como que entramos en la etapa de no, y también discutir en qué contexto se han dado esas decisiones, ¿no? Me parece como que, no importa, no quiero sesgar a nadie. Y la pregunta 3, si tiene otras propuestas que no impliquen necesariamente una profilaxis con quinolonas. O sea, puede ser otra cosa que sea similar, pero que no sea exactamente dar una quinolona como profilaxis. O sea, de hecho yo tengo ideas también que van más allá de la quinolona. Lo dejo a ustedes primero. ¿Quieren que primero opinen los residentes? Como para no sesgarlos con las opiniones de los demás. Dale, dale, opinen, chicos, dale. A lo sumo una guardia de castigo, si es una boludez, nada más. Dale. Dejo las preguntas ahí. Y de acuerdo a lo que recién estuvo explicando Agustín, si nos basamos en esta revisión y en la evidencia, sí indicaría, creo que lo dijo, pero la verdad que me deja dudas si tendría que extender eso o no, y bueno, si no esperaría conveniencia la evidencia, esperar como a que haga fiebre, tengamos que realizar en vez de una profilaxis en un tratamiento, o ir viendo cómo evoluciona. Me parece que ese sería como una pauta más indicativa. Bren, yo este paciente, que no puedo nombrar el nombre porque están grabando acá el doctor Uller, este paciente con el diario del lunes, bueno, ya sabemos cómo terminó. Obviamente, ya dijimos que son pocos pacientes que pasa esto. Me he pasado 3 o 4 veces en los últimos 3 o 4 años. Pero digamos, pensando en ese paciente en especial, ¿no? ¿Qué harías? O sea, vos tenés un futuro paciente de estos. Vos fijate que el paciente se termina chocando el día 8 y no avisó más allá de una constipación. No sé, ¿qué harías como médica? Olvídate de la evidencia, ¿no? Bueno, tenela en cuenta, pero... No, el paciente me parece que, dado lo que lees, me parece que un paciente con una leucemia aguda va a ser una inducción, que va a ser algo agresivo, que va a pasar mucho tiempo. En este caso me parece que sí, digamos, no vas a hacer muy específica quimioterapia. Y ahí entra también un poco lo que decía José, es un paciente que viene de la calle, con una quinolona, capaz que se acaba el primer shock y no se agarró el Acinetobacter que lo liquidó después. Después generalizado no queda claro, no se entiende tampoco, no sé si de lo que vos leíste, los estudios en qué contexto están hechos y si incluyen múltiples ciclos de quimioterapia o no, y qué rol empieza a jugar en eso la carga antibiótica que le hace al paciente y qué es lo que desarrolla. En el paciente que presenta vos parece que podría tener un efecto beneficioso claro sin muchas complicaciones asociadas. Creo que como lo más difícil es entre eso saber a quiénes les daríamos. Creo que no le daría a todos los altos riesgos, no sé, buscaría entre los que les pasó algo parecido a tu caso, qué comparten o qué características comparten en común y buscar ese grupo específico que sería. Lo que más nos molesta, Pepe, del caso de, obviamente que por eso lo traigo, que el paciente que falleció es un paciente con perfecto estado de salud. Tipo sano. O sea, digamos, nosotros dijimos que alto riesgo era inducción de leucemia, básicamente, que de hecho lo discutirían en LLA, porque son esquemas más suaves, sinceramente, en general. Casi diría que se reduciría a LMA y halogénico, trasplantes halogénicos. Lo que a mí me molesta es, yo también me gustaría hacer caso por caso. Lo que me molesta de este caso en particular es que este tipo era un tipo sin ninguna comorbilidad, que solamente, bueno, llegó con el diagnóstico de LMA, y se nos murió en la cara. Digamos, se murió séptico, chocado. Nos hizo constipación o sin constipación, pero ahí es otra discusión. La evidencia de dar antibióticos sin constipación, no sé, o sea, digamos, o sea, tal vez podemos actuar antes, como habíamos dicho con el grupo, pero eso es lo que nos traumatizó. Es decir, si yo buscara al paciente por paciente, tal vez a algunos pacientes en el pasado le hubiésemos dado quinolonas. Ahora claramente, si hubiésemos evaluado, creo que no le hubiésemos dado, evaluando caso por caso, no le hubiésemos dado quinolonas. Entonces es como la complejidad de la decisión está ahí, ¿no?
No, tiene 2 bases. ¿Querés hablar acá? Ahí sí. Hola. Eso se enchufa a la mitad. Bueno, en realidad este es un tema hablado y rehablado tanto acá como muchas veces. Creo que la profilaxis con quinolona, con antibióticos, en particular con quinolona, se ha pasado por diferentes etapas. De hecho, cuando yo entré al hospital en el 2013 para hacer infecto, estábamos justo en la transición de hacer profilaxis extendida a todos los pacientes, y se estaba haciendo el cambio a no. En parte me parece que también muchos de los trabajos que muestran estos análisis o estos metaanálisis, que son de diferentes momentos, no necesariamente son comparables con la época actual, porque siempre hablamos del clostridium, de la emergencia de resistencia, pero los trabajos más viejos, digamos, la situación actual de la problemática de resistencia antibiótica no es comparable con 15 años atrás, claramente. Tampoco es comparable todos los centros, no es lo mismo la epidemiología nuestra que de otro país y que del central. Nosotros, la realidad es que tenemos, para punto a favor nuestro, una epidemiología bastante beneficiosa en cuanto a los gérmenes que colonizan y que infectan a nuestros pacientes, y eso es muy bueno. Medidas de uso masivo de antibióticos de este tipo podría llegar a cambiar radicalmente eso, en resistencia a bacilos gram negativos y a cocos positivos relativamente sensibles. Sí es verdad que parecería haber bastante más evidencia en cuanto a la disminución de números de bacteriemia y eventos febriles. Me deja la duda si también realmente baja la mortalidad en forma tan importante, y creo que digamos, con el cambio de la epidemiología local, eso me parece que sería a tener en cuenta. Que el antibiótico usado, ya sea profilaxis o tratamiento, no condiciona solamente lo que le está pasando ahora al paciente, sino en toda su evolución de esta enfermedad oncohematológica, o sea que podemos, eso tampoco necesariamente está estudiado, el efecto puntual de los tratamientos actuales en una enfermedad que probablemente lo lleve a estar varios años en tratamiento con internaciones y múltiples tratamientos antibióticos y antifúngicos. Y la realidad es que, teniendo en cuenta todo esto, no solo la epidemiología local de cada centro, el advenimiento de la resistencia, las pocas opciones antibióticas, los costos de los antibióticos, que también está estudiado, digamos, el aumento de la mortalidad, el aumento de los costos de la estancia hospitalaria de las situaciones resistentes. Me parece que eso también son cosas a tener en cuenta. No es casualidad que, al menos creo que todos los centros que tratan este tipo de pacientes en Argentina no usan profilaxis con quinolonas desde hace más o menos 10 años, que no es casualidad que se haya hecho en ese momento el paso del uso masivo al no uso, porque justamente es cuando empiezan a aflorar los bacilos gram negativos multiresistentes, que son los gérmenes más problemáticos en cuanto a su tratamiento. Pero sí, creo que tenemos cosas que algunas hacemos y algunas que tenemos que reforzar en cuanto a medidas fuera de lo que es necesariamente el uso profiláctico de antibióticos, que es algunas cosas ya hacemos con, por ejemplo, las muestras de vigilancia para saber si realmente el tratamiento inicial o incluso una profilaxis se planteara, si sería suficiente. Porque nosotros no sabemos si nuestros pacientes no están colonizados por enterobacterias ya resistentes a quinolonas. Porque nosotros buscamos solamente gérmenes productores de caracteres masas. Y de hecho, en estudios comunitarios que se hacen, por ejemplo, en otros focos in-situ de la comunidad, se ven 20 o 30% o hasta más de resistencia a quinolonas. Entonces, capaz que vos podrías hacer una profilaxis para gérmenes que ya de por sí son resistentes. Entonces, por eso le digo que la resistencia actual no es equiparable a la de 15 años atrás o 10 años atrás. Sí, estos pacientes tendrían que tener, bueno, los hisopados van los bichos más resistentes que pueden tener, y tener tremendamente eso, están muy atentos ante la mínima aparición
de focos potenciales de infección, creo que una cosa a tener en cuenta es, por ahí por este caso particular, pero por otros también, si los pacientes que están constipados y que necesitan catárticos y qué sé yo, si esos pacientes ya no tendrían que ser evaluados si están neutropénicos para empezar a recibir antibióticos, pero como tratamiento, no como profilaxis. Bueno, creo que es. Yo puse una pregunta de historia de la medicina, pues yo no me acuerdo. Cuando se hacía profilaxis en el italiano, ¿también en ese momento están incluidos los de bajo riesgo? ¿O eso es lo que yo no sé? ¿O era solamente los altos riesgos? ¿En el momento que se hacían? En los internados, seguro. O sea, por ejemplo, un linfoma que empezaba sus tratamientos interfamiliares, ¿no? Sí. No recuerdo haberlo visto en pacientes ambulatorios, como sólidos como hematológicos, pero sí los internados. Pero justo yo agarré la transición hacia el no, en la que se estaban suspendiendo. Pero justamente es en nuestro país, esos años, 2012, 2013, cuando empiezan a ver acá los relevamientos de KPC. O sea, las primeras cargas de masa que eran de tipo KPC eran que aparecían en nuestro país. ¿Sí? Pues si lo pensamos, en realidad llegan a América poquitos años después y en nuestro país más o menos en esos años. Entonces ahí fue todo el cambio de evitar, también es un advenimiento del uso de racional de los antibióticos, comparado con la resistencia, con la aparición de Clostridium, de poco resistentes, de pocas opciones antibióticas, como que va todo de la mano, ¿no? Pero bueno, creo que hay cosas que se pueden hacer, obviamente que también son decisiones institucionales, o sea, como cada centro maneja estos temas como la profilaxis antifúngica, ¿no? Como le parece, pero la tendencia, por lo menos en los últimos años, es muy que diría la mayoría de los centros de nuestro país, es no usarlo. ¿No? Pero bueno, sí, es verdad que en este caso nos podemos ahora amargo a todos y algún otro en el pasado también, por suerte no son la mayoría, pero bueno, cuando pase con el diario de algunos uno ve que potencialmente este paciente se hubiese capaz beneficiado al menos por un tratamiento antibiótico temprano, pero como tratamiento, no necesariamente profilaxis, capaz también, ¿no? Nada, obviamente sin nombrar nombres, nosotros tuvimos una experiencia tal vez negativa hace unos meses atrás, un paciente trasplantado, y desde ese momento todos notamos dentro del equipo que, digamos, el umbral por poner antibiótico empírico, no profilaxis, en los trasplantados bajó mucho. Es decir, pacientes que tienen atravesado un gas en el abdomen y le ponemos antibióticos empíricos. Es decir, yo, más allá de que ustedes escucharon todo lo que escucharon, no me queda claro si estoy a favor o no de la profilaxis, pero sí me parece como que ¿viste? Tengo una sensación de que deberíamos empezar con el antibiótico. Obviamente José también me ha dicho las ventajas también de esta maniobra. Él me dice, si vos empezás con Tazomán tal vez el día 5 o 6 de antibióticos, y el día 8 te hace fiebre, bueno, ¿qué haces? Lo progresás y ahí estás con un problema similar. Pero digamos, como que me han pasado pacientes que los he vivido en carne propia y todo, con José, con los hematólogos, de que no tenemos sensibilidad clínica para detectar la indicación de antibióticos en estos momentos. Es decir, no todos los pacientes te hacen diarrea o alguna cosa abdominal para poder indicar esos antibióticos. Hay pacientes, que por suerte son los menos, que arrancan así y se mueren. Y no tuve el tiempo, no tuve la posibilidad de darle un antibiótico. Y tenemos la sensación de tal vez dándole un temprano, tal vez que pudiese haber zafado. De haber llegado tarde, de haber llegado capaz un día tarde en la indicación de antibióticos, y capaz, ahora vamos a ver, tenía otra evolución, ¿no? Porque así una bacteriemia, pero sin shock. Por lo tanto, se toda la que conserva Le digo un ejemplo más que también me llama la atención. Los pacientes alogénicos idénticos, nosotros generalmente indicamos ya desde día 0 o día 1 del trasplante, indicamos antibióticos. ¿Por qué? Por el famoso síndrome de liberación de citoquinas. Es decir, sabiendo que la fiebre es inflamatoria por liberación de citoquinas, nosotros indicamos antibióticos igual, por las dudas. Ese sería un ejemplo dentro de estos que el razonamiento es parecido. Yo creo que no es algo infeccioso, pero pongo antibiótico igual. Y se ponemos desde el día 0-1, no desde el día 10. O sea, bueno, un poco, yo por no tengo sensación, yo voy más para ese lado de tener un umbral más bajo para tirar el antibiótico empírico. No digo que esté a favor de la profilaxis. Y después, obviamente, yo quería preguntar cosas, me re interesaba a mí la parte histórica del italiano,
porque yo viví esa etapa, pero obviamente no como infectólogo, porque yo me acuerdo de los detalles, pero yo tenía esa idea de que cuando se indicó profilaxis era muy masiva la profilaxis. O sea, justamente con este famoso Cochrane, seguramente se hizo conducta a caballo, o sea, conducta a todo neutropénico con profilaxis, linfoma, cáncer oncológico sólido, oncomatológico, y realmente no sé si es una buena opción para todo el mundo. Digamos, si yo pienso, la verdad, en oncomatológico alto riesgo, la verdad que ¿cuántos tenemos en la sala por mes? 3, 4. Es decir, no sé, yo siento que tal vez no habría un impacto muy grande, aunque yo estoy como más orientado al tratamiento temprano, porque no es en mi caso. Digamos, de hecho, lamentablemente no pude estar en los hematólogos, que también tienen buenas ideas. Por ejemplo, Chuli propuso la ecografía abdominal para engrosamiento de la pared intestinal, como marcador de chequear antibióticos y detectarlo antes de que el paciente haga síntomas. Sí, han surgido muchas cosas interesantes, pero bueno, me pareció un tema interesante para debatir y un típico tema de evidencia científica y cultura hospitalaria interesante. Digamos. No sé si alguien más quiere decir algo, José o Lucas. Lucas, ¿no quieres estar? A mí me llamó la atención el segundo metaanálisis que mostraste, que es más moderno. ¿Y cómo puede ser que un metaanálisis hecho en el 2012 sea tan superior a un metaanálisis hecho en el 2017 en cuanto a la evidencia presentada? Cuando claramente la cantidad de pacientes neutropénicos, leucémicos y con tratamiento los superan lustro a lustro. ¿Cómo vamos a tener menor evidencia en 2016? Que tenemos que ir a recurrir a información de los 80 y de los 90. Eso es lo primero que me llamó la atención de la información, como que la información es muy buena hace 20, 30 años y no hay buena información en los últimos 10, donde surgió la KPC, DBR, las MBL. En esta era donde tenemos que conjugar otras variables para tomar una decisión, no tenemos trials, tenemos en un metaanálisis 7 trabajos observacionales, sabemos que no sirven. Esa es mi primera observación. Me llama la atención la pobreza de la información reciente y la riqueza de la información antigua. Con respecto a la información antigua, no olvidemos la historia de las quinolonas. Las quinolonas cuando surgieron, 100% de los vacilos negativos eran sensibles. 100% en la década de los 80, la quinolona era como hablar de ahora de personal, de ceftriaxona, 100% sensible las quinolonas. Luego las quemamos, las destruimos. Y hoy en día, hasta hay incluso estudios propios del hospital italiano de muestras de infecciones intraabdominales que hay 35% de resistencia a vacilos negativos en nuestra población. Entonces, de hecho, ese es uno de los cambios porque en una apendicitis o en una diverticulitis no usamos más quinolonas. No usamos más quinolonas. Pensamos que somos pacientes de la comunidad y ese es el foco inicial de estos pacientes, ¿no? Entonces, es algo no estudiado, al menos a nivel de epidemiología local, ¿no? La sensibilidad o resistencia de las enterobacterias colonizantes del tubo digestivo. Y directamente por otros estudios uno estima que probablemente la resistencia es lo suficientemente alta como para saber que vas a fallar en un 30 o más por ciento. Exactamente, con lo cual, si bien el concepto es atractivo de profilaxis, ¿profilaxis con qué? Con algo que ya vemos que está medio quemado, o sea, es bueno como concepto, pero en la práctica no lo podríamos plasmar en algo que nos dé seguridad, porque ya, con lo cual está demostrado, nosotros, hay esa información vieja de cuando los gérmenes eran sensibles, y ahora son 35% resistentes, o sea que es información quemada. Y el otro punto que no analiza este tipo de análisis es cuando yo genero una KPC y la largo al nicho ecológico epidemiológico, otros pacientes una neumonía o una infección sistémica con la KPC. Estos estudios estudian la mortalidad del propio paciente, pero no estudian la mortalidad del de la cama de enfrente que tiene una infección sistémica. Y de ese evento, porque una leucemia de inducción, después vos no sabés, eventualmente, con los cambios que pueda llegar a generar, qué implicancia puede tener en su consolidación o en su realización. Claro. 3 meses después, que está colonizado, pues yo hice la profilaxis con quinolona. Claro, en ese evento se mueren menos, pero si sobrevive 3 meses después, muere una neumonía KPC, o el paciente de frente muere una neumonía KPC, que se la ligó, pues se la contagió el enfermero. O sea, ¿cuántas cosas no evalúan los ensayos clínicos?
con lo cual es tremendamente compleja la ecuación del riesgo-beneficio, y es muy difícil dar, y creo que por ahora tenemos que seguirnos con sensaciones como se están viendo ustedes. No estamos cortos, vamos más rápido con los antibióticos, porque no hay buena evidencia todavía. Vale, cerramos que nos quedemos sin público. Buenísimo. Muy bueno. Voy a mencionar que se hablan de motos, pero hacían malas como el uso más no individual sino poblacional. Ahora, este paciente individual. No sé si